Me ha costado mucho escribirte. Pensar en una anécdota es tan difícil como pensar en cuántas gotas de agua hay en el océano. Y es en lo primero que pienso cuando pienso en ti. Es en el océano, en su inmensidad, en lo extenso que es, en su fuerza y en las enseñanzas que entrega a la humanidad. Es un recuerdo muy bacano. La verdad es que viene cuando vivíamos ahí cerca a La Opinión. A la vuelta había una tienda y ahí como a 2 cuadras quedaba La Opinión nomás, y en una esquina quedaba el centro médico. Esa memoria es muy bacana. De Ángel tengo 2 recuerdos muy marcados. Uno, que siempre cuando estuve en el colegio, cuando era niño, me preguntaban por lo que hacía mi familia y todo lo demás. Entonces a mí siempre me encantaba decir que mi abuelo era periodista. Creo que era una cosa bastante inusual, bastante única en su momento. Bueno, creo que lo sigue siendo. Entonces eso siempre me llamó muchísimo la atención recordar. Siempre recuerdo cuando le decían mis compañeros, ay, es que mi abuelo es periodista, Entonces era muy bacano eso. Es fácil para mí poder relacionar tu presencia en mi vida con la presencia infinita de la naturaleza. Así eras tú, un ser infinitamente amoroso, infinitamente admirable, sorprendente, inteligente y sabio. Los recuerdos que yo comparto con Ángel son de mi niñez, muy de mi niñez y muy de Cartagena, porque fue como los momentos en donde más compartí con él. Entramos por un pasillo que era, pues para mí, en ese momento, un pasillo muy largo, entrando a La Opinión. Cuando uno terminaba, llegaba como una especie de una cafetería y donde jugaban con unas piedras. Yo no me acuerdo del deporte, cómo es que se llamaba en ese momento, pero había mucha gente jugando y trabajando y me parecía muy bacano. Pero también era muy bacano porque era un favor y era para recoger unas arepas, creo que mandaba Ángel para Chávez, ¿sí? Pero también fue muy bacano porque ese día yo recuerdo que Ángel me dijo que pues pida lo que quiera, pues aparte del favor, ¿sí? Entonces pues es una memoria muy bacana porque pues me hizo sentir especial, porque pues yo era un niño prácticamente y pues solo iba por eso, cuando pues fue muy bacano. Una de las anécdotas que más habitan en mi mente eran las incontables veces que me hacías leer el único elemento decorativo de tu apreciada oficina en La Opinión de Cúcuta. Es más, no creo haber conocido algún otro lugar que fuese tu mejor despacho. Allí tenías enmarcado un pequeño cuadro de borde verde. Quisiera poder recordar todo el contenido, pero lo que importa es las muchas veces que me decías, mijita, lee esto. Después de unos minutos decías, la disciplina vencerá la inteligencia. Con ese ademán, ¿qué hacías con las manos? Y hay otro recuerdo que todavía tengo mucho más presente, y es que me habían comisionado a mí escribir las palabras de despedida de grado 11 cuando estaba terminando el bachillerato. Entonces, pues nada, yo el día de la graduación había cuadrado todo menos las palabras. Entonces que esa mañana me senté y me puse a escribir eso rápidamente. Terminé de escribir, las dejé ahí, se las mostré a Chávez. Se las mostré a Chávez. Chávez las miró y me dijo, ven, aprovechemos que tu abuelo está por acá, y se las muestro y le preguntamos a ver. Y entonces, pues nada, yo me fui a hacer mis cosas. Chávez le mostró el escrito, el manuscrito a Ángel. Y al cabo de un rato Chávez llegó y me dijo, mira, Ángel lo leyó, dice que está perfecto, que está muy bien, que hay que corregir un par de cosas de ortografía, redacción, pero que está muy bien. Y yo, súper, porque entonces cuando pasé a leer esas palabras enfrente de mi promoción, lo que pensé fue, Ángel dijo que estaban bien, entonces solo lea y hágale. Fue genial esa parte. Un recuerdo que tengo de mi abuelo es que cada vez que iba a la casa de él, me regalaba galletas de soda, a escondidas de mi papá, por supuesto. Él me trataba muy bien como su nieto. Otro recuerdo que también tengo de mi abuelo es que un día fue Halloween y él me invitó allá al periódico a como un compartir allá, y me dijo que fuera, y esa noche la pasé todo el tiempo con él. Uno de los recuerdos que más me gustan acerca de mi nono, tener presentes, es un recuerdo que me trae mucha nostalgia, mucha felicidad, mucha emoción, y es cuando era más pequeño, entre los 12, 15 años más o menos,
con mi hermano Luis cuando salíamos del colegio todos los viernes. De vez en cuando nos quedábamos con mis abuelos los fines de semana. Y pues para antes de ir a la casa de mis nonos teníamos que ir a visitar a mi nono Ángel en La Opinión, que era el lugar de trabajo en el que permanecía diariamente. Y era muy, o sea, era una parte del día de la semana muy divertida, o sea, muy curiosa para un niño ver cómo es el tras bambalinas de algo que se hace cotidianamente, que es el periódico, las noticias nacionales, regionales, etc. Y era mágico ver cómo mi nono lograba transmitirnos la pasión por lo que sentía, y era hipnotizante verlo trabajar en su escritorio y preguntarle acerca de cómo lo hacía, por qué se tenía que editar ese documento, y nos lograba impregnar un poco de esa pasión que sentía por la lectura, por el periodismo. Todas mis experiencias a tu lado estuvieron llenas de risas. Genuinamente nos dábamos el permiso de burlarnos de las situaciones de la vida, de las personas. Bueno, en realidad no de las personas, sino de su forma de proceder. En mi primer viaje a Sabana Larga, recuerdo que fuimos a comprar el mercado. En el camino de casa al supermercado, íbamos preguntando a los lugareños qué tan lejos es de aquí el súper. Y nos respondían: señor, eso está lejos. A lo cual nosotros nos reíamos porque estábamos simplemente a unas 2 o 3 cuadras. Nos reíamos a carcajadas. Este otro recuerdo también está relacionado con Cartagena, y es que en algún momento de la historia, porque creo que ahorita no se puede hacer, y es que uno podía antes caminar por muchos de esos lados de la muralla, ¿no? Entonces, uno de los recuerdos que yo tengo con él es que no muy seguido, porque pues él era una persona muy ocupada, pero cuando tenía algunos espacios salíamos en las noches a caminar sobre las murallas de Cartagena. No es que sea muy espectacular esto, simplemente es eso, pero entonces muchos de esos recorridos son por unos lugares bien bonitos por donde no era común ir. Además, porque como a él a veces tenía la oportunidad de ir a cócteles y todas esas cosas, entonces uno visitaba lugares como no tan públicos y eran muy bonitos. No sé si eso tenga que ver con mi fascinación por las estructuras antiguas. Él, dentro de su forma, siempre era una persona que como que trataba de acompañarlo a uno, muy dado con los niños. Eso siempre lo voy a recordar. Algunas veces me iba y me recogía al colegio, algunas veces salía y paseaba con él por ahí. Alguna vez en el colegio, cuando yo era chiquito, escribí como unas frases o cosas así sobre mi abuelo, que era mi persona favorita en ese momento. En una tarea que tenía en el colegio cuando estaba chiquito, me dijeron quién era mi persona favorita y que le escribiera. Y escribí mi abuelo porque como me trataba, lo que me enseñaba sobre la lectura, era muy inspirable. Claro que de vez en cuando a veces llegábamos con mi hermano un poco tarde y se le encontraba en la misma opinión, pero de pronto jugando tejo, tomándose una cerveza con sus amigos, escuchando una buena salsa, que también es como me gusta recordar a mi nono. Diría que es el
el ejemplo a seguir, uno de los ejemplos a seguir es que más me gusta tener presente. Era un hombre amable, familiar, muy querido, también fue muy amado, era pasional, trabajador, y siento que esas cualidades, esas características son, si no son las más necesarias que necesita un ser humano para ser una buena persona, no sé qué más tendría que ser. Pero si me preguntan quién fue mi nono, quién fue Ángel Romero, fue una persona feliz, una persona a la cual se le quiere mucho, con la que siempre podías hablar, tener un tema de conversación, la cual te hacía reír, siempre tenía algún tema para cualquier tipo de situación. Nunca decía no, siempre estaba asentando con la cabeza, tenía una manera de hablar muy peculiar también. Entonces así es como me gusta recordar a mí y siempre lo recordaré. Todos los días te recuerdo, todo lo que hago, lo hago pensando en ti. Fuiste siempre el mejor padre para tus hijos, el mejor abuelo para tus nietos, el mejor esposo para la nona, el mejor hermano para tus hermanas y hermanos. Fuiste siempre el mejor, mi nono favorito. Fuiste el mejor periodista de la opinión de Cúcuta y has sido el mejor hombre que he conocido hasta hoy. Gracias y en tu memoria, feliz Día del Hombre, donde sea que tu alma esté. Te amo, Karen.